Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34. El día de hoy vamos a estudiar una parte de los milagros de Jesús que ahora está enfocado en la liberación de los demonios. Entonces el tema es los endemoniados gadarenos. También las liberaciones se consideran milagros. Y también son considerados como milagros de sanidad. Entonces vamos a leer Mateo 8, versículos 28 al 34. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron a Jesús diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Señor, te damos la gloria en este día precioso, donde todas las familias nos reunimos como una sola familia, tu familia, a adorar tu nombre, a valorar tu presencia, a agradecerte por la vida, Señor. Ya te alabamos, ya te cantamos, ya te adoramos, y ahora nos toca sentarnos como María a los pies de Jesús a oír y a recibir la mejor parte, Señor, que es tu palabra. Abrimos nuestro corazón a tu mensaje, Señor, y sabemos que tú nos hablarás, así que recibe nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta para ti, Señor, y haz tu obra en nosotros, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual será enviada en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El informe más detallado en las Escrituras sobre los milagros de liberación de Cristo es el milagro que vamos a estudiar el día de hoy en este capítulo. Se trata del milagro en el que el Señor libera a dos hombres de una legión de demonios en la tierra de Gadara. Marcos y Lucas, que son evangelios sinópticos a la par de Mateo y Marcos, ellos dicen que era el país de los gadarenos, ¿no? Es como decir el país de los mexicanos o el país de los colombianos. El país de los gadarenos. No sabemos en realidad si era un país o era una ciudad perteneciente a Israel o una ciudad perteneciente a los gentiles. Bueno, el punto es que la liberación ocurrió, y ocurrió después del milagro de cuando Jesús tranquilizó la tormenta, cuando él iba dormido en la barca, ¿se recuerdan? El momento de la tormenta, hermanos, nos da una lección sobre el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Cristo tenía, como lo dije la semana pasada, una agenda muy importante de parte de su Padre que cumplir, y la cumplió. Pero en el camino y en el proceso de hacer la voluntad de su Padre, a través del lago, la tormenta amenazó con detener esa agenda de Dios, con frenar ese propósito de Dios. Y ese es precisamente el plan de Satanás hacia nosotros o contra nosotros. Él siempre estará tratando de detenernos en la voluntad de Dios o en los propósitos que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Justo cuando estamos empezando, justo cuando queremos echarle ganas, justo cuando estamos determinados a hacer la voluntad de Dios, Satanás siempre va a interferir, y él siempre va a estar ahí figuradamente con esas tormentas, ¿no? Queriendo frenarnos en nuestro avance.
A todos nos ha pasado. El plan de Satanás siempre es tratar de detenernos en los propósitos de Dios. Cualquier esfuerzo nuevo que nosotros hagamos y digno por la causa de Cristo enoja a Satanás e intentará detenerlo desde el principio. Por ejemplo, cuando determinamos o decidimos servir a Dios, pues de inmediato, ustedes lo saben, viene Satanás a querer frenarnos en ese proceso, ¿no? Y decimos, no, bueno, es que pues yo vengo de otra iglesia y no me fue nada bien y abusaron de mí y me trataron mal y estoy decepcionado de los pastores, toda la gente es igual, y empiezan, ¿verdad? Y bueno, cuando el Espíritu Santo ya había puesto algo en el corazón de iniciar un proceso, Dios, Satanás viene y lo frena, porque Satanás está peleado con los propósitos de Dios, hermanos, con los propósitos de Cristo. Pero nosotros estamos aquí para cumplir los propósitos de Dios, porque para eso Él nos salvó y para eso Él nos llamó, para cumplir y llevar a cabo sus propósitos. Nuestra identidad debe ser con Cristo, y Cristo sirvió. Solo hablé del servicio, pero hay muchos propósitos en la vida que Dios nos trata, que Dios nos da. Ya hablé del servicio, pero el propósito de Dios en el matrimonio es amar a nuestra esposa, es amar a nuestros hijos, es que el esposo trate como vaso más frágil a su esposa, que la esposa ame a su marido, que los padres eduquen a los hijos en el temor de Dios, que en el trabajo demos buen testimonio, que seamos luz. Siempre que llevo a mis hijos a la escuela en las mañanas, siempre la primera que se baja es Valeria, la mayor, ella está en la universidad. Y bueno, la universidad, ya a su edad, 19 años, y el tipo de amigos, las circunstancias que se mueven, pues ustedes saben, ¿no? Entonces yo siempre que baja le digo, sé una luz. Sí, papi, y se va. Y lo mismo se lo digo a los chiquitos. Ahí va Pablito, el de 6 años. Pablito, imita a Cristo. Dani, sean una luz en las tinieblas, siempre, siempre. Yo quiero que se graben eso. Sí, porque cuando se enfrentan a la vida y se enfrentan a situaciones, pues ellos deben saber que Dios nos salvó por medio de Cristo y estamos en el mundo, no siendo del mundo, pero tenemos que cumplir sus propósitos. Y para cumplir sus propósitos nos tiene que caer el 20 y decir, bueno, yo no puedo cumplir el propósito de Dios sin ser luz, yo no puedo cumplir el propósito de Dios siendo tinieblas como mis amigos, como mis compañeros. Es una administración que se le da, y así hay muchos propósitos de Dios para nuestra vida, pues en la vida, valga la redundancia. El verso 28 dice que cuando llegó Jesús a la otra orilla, en esa barca, después de la tormenta, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Estas 2 personas que menciona Mateo estaban poseídos con demonios o por demonios. Este hecho, hermanos, se ha considerado desde la época de Cristo, entre los judíos, los rabinos y las creencias y todo lo que se creía, que el estar endemoniado era una maldición de parte de Dios, por supuesto permitida también por Dios para que después Dios trajera una libertad. Pero antes de proseguir un poco con la liberación, hay que hacer la pregunta, ¿quiénes son los demonios? ¿O quiénes eran los demonios antes de ser demonios? Bueno, ustedes saben la historia. Ellos antes eran antiguos seres angelicales que fueron expulsados del cielo juntamente con su líder, el diablo o Satanás. Antes se llamaba, ustedes saben, Luzbel, que significa una luz bella, y después se convierte en diablo, que significa el nombre débil. Satanás significa adversario, adversario de Dios y adversario de nosotros, por supuesto. La caída de Satanás, de Luzbel, y la caída de los ángeles se debió principalmente a su orgullo. Él decía, me haré semejante al Altísimo. Ni siquiera dijo, seré igual a Dios. Él sabía que eso era imposible. Sin embargo, el intento de querer ser semejante a Dios ya lo calificaba como un acto muy pecaminoso, muy grande. Por eso es que las doctrinas que pretenden los cristianos o los ministros enseñarle a la gente que pueden hablarle de cierta manera a Dios o pedirle a Dios de cierta manera o exigirle a Dios de cierta manera, es exactamente lo que hace Luzbel y trabaja en el corazón de la gente. Dile a Dios que te bendiga, tienes derecho
a que Dios te bendiga, más si das tus diezmos y tus ofrendas. Dile que tienes el derecho. Es más, exígele a Dios que te prospere. Y es un síntoma de Satanás que está ahí en el corazón de muchas personas. Esto nos recuerda, hermanos, lo que el sabio de Proverbios en el capítulo 16, versículo 18, escribió acerca de la actitud soberbia que no debe haber en el corazón de un creyente, que sin embargo lo hay en los corazones de cristianos y por supuesto y con mayor razón en los que no son cristianos. El Proverbio 16, 18 dice así: antes del quebrantamiento está ¿qué? La soberbia. Y lo vemos, gente arrogante, gente orgulloso, gentes soberbios que sienten que tienen el control en ellos, el poder en sus manos. De repente los vemos tendidos en una cama, dependiendo de la ayuda de otras personas, ayudándolos a bañarse, ayudándolos a ir al baño, ¿sí? Por la soberbia en su corazón, Dios los ha quebrantado. Y antes de la caída está la altivez del espíritu. Igual gente que le iba bien en la vida, tenían sus negocios, tenían sus buenos trabajos, de repente los vemos en la ruina, los vemos realmente sin nada. ¿Por qué? Porque hubo altivez de espíritu, lo cual significa que nunca reconocieron a Dios como el generador de eso que tienen. Y esto nos debe poner muy alertas, ya que es una verdad hasta el día de hoy. Está comprobado que cuando a la gente se le va el orgullo al corazón y comienzan a creer que todos sus buenos logros se deben a su inteligencia, se deben a sus habilidades, se deben a su destreza, etcétera. A partir de ese momento comienzan su estrepitosa caída. Y aquellos que dicen yo tengo, yo hice, yo puedo, yo mero, ¿sí? Todas esas personas están a un paso de caer en la desgracia, porque no reconocen a Dios en sus vidas. Ahora, volviendo un poco a la demonización o a eso que le pasó a estos hombres, pregunto, ¿aún existen en nuestros días posesiones demoníacas? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí. Lo que realmente ocurre, hermanos, en la posesión demoníaca, ¿qué es? Bueno, es la invasión de espíritus malos sobre la personalidad humana por estos servidores de Satanás o ángeles caídos. Es como una intrusión. Ellos entran como intrusos en los dominios físicos de nuestros cuerpos y en nuestros dominios psíquicos, en la mente, con la consigna de dañarnos, sea físicamente o sea mentalmente. Pero también tienen como consigna dañar nuestra alma. Cuando hablamos de alma estamos hablando de nuestras emociones, ¿sí? Y de esta manera, cuando Satanás quiere poseer a una persona, lo que hace en primer lugar es alejarlos por completo de las cosas del espíritu, alejarlos por completo de los planes de Dios para sus vidas. Eso es lo que Satanás quiere. Muchos problemas disfuncionales que la gente tiene hoy en día pueden atribuirse a la posesión de demonios, pero debemos tener cuidado de no juzgar todos los casos de enfermedades mentales u enfermedades físicas como las causadas por las posesiones de demonios, porque también la iglesia evangélica hoy en día ha caído en ese extremo. A todo le atribuye posesión de demonios. Si estás enfermo, estás endemoniado. Si estás pobre, es porque estás endemoniado. Si tu hijo no quiere venir a Cristo, es porque los demonios viven allí en tu casa. Si te va mal en el trabajo, es porque estás endemoniado. Si perdiste el trabajo, para todo están endemoniados. Si tu hijo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está mal. Miren, hay datos bíblicos que dicen que la locura, la epilepsia, la ceguera, la mudez, la fiebre y algunas otras enfermedades eran frecuentes síntomas de posesiones demoníacas. Sin embargo, no necesariamente hoy deben estar asociadas esas enfermedades con Satanás, porque ¿cómo poder decir que si tienes fiebre es porque estás endemoniado, no? ¿Cómo poder decir que si alguien no oye bien o está ciego es porque están endemoniados? Son diferentes cosas, no todos los casos son iguales. De aquí surge otra pregunta: ¿un cristiano puede estar endemoniado?
Algunos lo dudaron. Unos dijeron sí, otros dijeron no, otros dijeron más o menos. A ver, explíquenme. Bueno, estamos hablando de verdaderos cristianos. Dicen, ¿verdad? Bueno, un verdadero cristiano no puede estar poseído por Satanás. No puede estar endemoniado. No creemos que una persona que es salva y que tiene al Espíritu Santo dentro de ella pueda ser poseída por un demonio. En una casa no pueden habitar dos. Tú en tu hogar no aceptarías recibir a un delincuente que ni conoces, porque puedes tener a un delincuente por hijo, ¿verdad? Pero no puedes decirle a un secuestrador: oye, ven y te comparto mi casa. No, ¿sabes qué? Vete de mi casa. Eres una persona mala, ni siquiera quiero que te me acerques. De la misma manera, nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Nosotros no podemos creer que dentro de nosotros estén habitando dos. Eso es imposible que suceda. Ahora bien, además no creemos que un cristiano puede estar poseído por demonios. Un verdadero cristiano no puede estar endemoniado por algo muy fundamental. ¿Qué es eso? Porque no existe ni un solo registro en las Escrituras de que un creyente haya sido poseído por un demonio. No hay ningún solo registro en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que un creyente, un hijo de Dios convertido, haya estado posesionado por demonios. De esa manera entendemos entonces que cuando en una congregación se practica la liberación a diestra y a siniestra a todos los que están congregantes, y se le atribuye a la enfermedad un demonio, a la pobreza otro demonio, hay confusión en esa iglesia. Está operando un espíritu de confusión, sí, porque no entienden lo que la Escritura dice. No lo entienden porque no la leen, porque el Espíritu Santo no se las muestre, no porque Él no quiera, sino porque ellos quieren creer otras cosas. Nosotros hemos vivido y hemos experimentado mucho ese tema de la liberación por muchísimos años, hermanos. Sé de lo que les estoy hablando, pero la Escritura no habla de eso. Tengo un amigo que me decía: mira, ustedes son una iglesia no poderosa. A ustedes el diablo no les tiene miedo. Le digo: no, ya lo sé, le tiene miedo a Cristo, a mí no me tiene miedo. Me dice: mira, nosotros en nuestra iglesia creemos tanto en la liberación que usamos una escoba para barrer demonios. Tenemos una red atrapademonios. Tenemos un garfio picademonios. Es en serio, un garfio picademonios. Y dice: y a veces hacemos veladas de guerra espiritual. Entonces lo que hacemos, nos vamos a las jugueterías y todo, y compramos de esas espadas del Jedi, y compramos una que sea roja, que va a representar la sangre de Cristo, una azul que va a representar el cielo y las cosas de Dios, una blanca que va a representar la santidad. Bueno, infinidad de... Digo, ¿cómo se les puede ocurrir tanta cosa, verdad? Digo, son unos genios, ¿no? Bueno, y luego ¿qué hacen? Pues apagamos todas las luces, ponemos música de guerra, y prendemos las espadas y empezamos a cortarle cabeza a los demonios. Las prendemos, dice, claro, primero los oramos y las limpiamos y todo. Y digo, ay, Dios mío, tan fácil que es echar fuera un demonio. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios y ya, ¿verdad? ¿Para qué gastar su dinero? ¿Para qué desgastar sus ideas en eso? Romanos 8, versículo 9 al versículo 11 nos asegura que un cristiano no puede estar endemoniado y no puede estar posesionado o poseído por demonios. Dice Pablo: mas vosotros no vivís, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿En cuántos sí mora el Espíritu de Dios? Amén, ok. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, es muy sencillo. Si alguien hace cosas o hace una guerra espiritual que no tiene un fundamento bíblico, el tal no tiene el Espíritu de Cristo.
Eso es lo que está diciendo. Eso del garfio, eso de la red, eso de la escoba. Y ustedes saben todo lo que se ve, ¿no? Que el atar una tormenta, ¿cómo se llama? Un ciclón. Bueno, no es fundamento bíblico, no es el Espíritu de Cristo que está en esas personas. Y si no está el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que están haciendo? Están blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en atribuirle al Espíritu Santo algo que hace Satanás, o atribuirle a Satanás una obra que sí hace el Espíritu Santo. Ese es el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ¿quién? En nosotros. Entonces, si el Espíritu mora en nosotros, no puede morar Satanás y no puede morar un espíritu del diablo. Esto está claro. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 también asegura que un cristiano no puede estar endemoniado ni puede ser poseído por demonios. Primera de Juan 4:4 dice el apóstol, escribe el apóstol: hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios, y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con vosotros. ¿Dice eso? No, dice en vosotros. Tú estás sentado con alguien a tu lado en esta mañana, pero ese alguien no está en ti. Dios, el Espíritu Santo, no está solo contigo, está en ti, está dentro de ti. Amén. Entonces dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, operando en el mundo, o dirigiendo las cosas obscuras de este mundo. Entonces, si el que es mayor está en nosotros, no puede estar Satanás, el príncipe de las tinieblas. Por eso es que en esta iglesia no tenemos un departamento de liberación, como en algunos casos los hay. ¿Por qué no lo tenemos, pastor? Porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo que habitan en nosotros, como lo acabamos de leer, son los que traen verdadera libertad y lo que ahuyenta a los demonios de nuestras vidas. Con solo hablar la palabra de Dios y vivir, esforzarnos por vivir en el Espíritu, en las cosas del Espíritu de Dios, es suficiente para que los espíritus ni siquiera se nos quieran acercar. Amén. La vida del Espíritu. Te pones un repelente para mosquitos y no te pega, no te pica porque lo repele. Hay algunos ministerios de liberación que, ¿saben lo que hacen? Le dicen a la gente: te pongo la sangre de Cristo para que Satanás no te ataque. ¿Es correcto o incorrecto? Es totalmente incorrecto, porque la sangre de Cristo no tiene usos, sino tiene propósitos. Y uno de sus propósitos fue lavar nuestros pecados. No, fuimos comprados con esa sangre, fuimos justificados con esa sangre, y de esa manera nos mostramos limpios delante de Dios, ¿no? Absueltos de nuestro pecado. No es para ponerlo a tu hijo cuando se va a la escuela, no es para ponerlo en tu carro nuevo, no es para ponerlo en tu depa nuevo, no es para ponerlo sobre una persona que se está endemoniando. Absolutamente, y no hay nada más fuera de lo bíblico que hacer esas cosas. Pero para eso estamos aquí, para aprender. Amén. Pocos amenes. Gracias, hermanos. Bueno, para mí es importante que digan amén ahí, porque eso es una doctrina fundamental que se debe establecer en la iglesia. Amén. Bueno, si llega a darse el caso que un espíritu se manifieste, porque también eso es real, nosotros tenemos el poder de parte de Cristo y la autoridad de echarlo fuera. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo. Marcos capítulo 16 versículo 17 lo establece y dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Noten, no dijo con mi sangre echarán fuera demonios, ni tampoco dijo con un garfio, ni con una escoba. Dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Están de acuerdo con Jesucristo? Yo sí estoy de acuerdo. Ahora,
tampoco dice que vamos a echar fuera a los demonios si vamos a un encuentro, tampoco lo dice. Tampoco dice que los espíritus inmundos se van a ir si vamos a otro país a que nos impartan el poder o lo que sea. No, es mucho más fácil que eso, es en el nombre de Jesús. Lo que enfatizamos aquí y veremos a lo largo de las Escrituras es que la posesión demoníaca es una terrible maldición para una persona. Y es que evidentemente los demonios no habitan personas para bendecirlos, sino para maldecirlos. El propósito del diablo es dañar, no ayudar. Cuando llega por primera vez a tu vida Satanás y te quiere tentar y te quiere hacer caer, puede parecer que te ayuda. Él no quiere verse malo delante de ti, él se disfraza como un ángel de luz, ustedes lo saben. Pero si él se va a disfrazar así es para poderte atrapar en un engaño y al final hacerte un gran daño. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene modales. Satanás se arroja con todo y para poder lograr su objetivo, él se va a disfrazar como un ángel de luz, como un mensajero de Dios, pero no es. Según el médico Lucas, estos hombres habían sido poseídos por demonios desde hace mucho tiempo. La palabra mucho tiempo o la frase mucho tiempo nos recuerda que el pecado ha sido un problema por mucho tiempo y que ataca a todas las personas. ¿Desde hace cuánto tiempo tenemos este problema del pecado? Desde el principio. Vayamos a Génesis capítulo 3 versículo 1 y vemos que a partir de ese momento el problema del pecado se convirtió en un problema bastante serio. Génesis 3:1 dice que la serpiente era astuta. ¿Qué significa que era astuta? Significa que tenía una gran habilidad de engañar. Y con esa gran habilidad de engañar que tenía ella, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos la historia. Después de esto viene una serie de consecuencias provocadas por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. A partir de allí, hermanos y amigos, vemos que el hombre nace pecador. Ya lo sabían, ¿verdad? Nacemos pecadores a partir de ahí. Incluso los niños, por muy pequeños que sean y recién nacidos, manifiestan su naturaleza pecaminosa muy pronto en la vida. Leamos el Salmo capítulo 51, versículo 5, que precisamente fundamenta bien esto que les estoy diciendo. El salmista David escribió así y dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está, en pecado nací. Eso es lo que está diciendo David. Desde que yo estaba dentro de mi mamá, yo ya era un pecador. Esa es una realidad. Nuestros niños, ¿cuántos tienen niños chiquitos? Levanten su mano. Bueno, yo tengo 2 chiquitos, una medio chiquita. ¿Sí? Por ahí estaba el hijo de Sammy, bien chiquito, con 7 meses. Por ahí está el hijo de Andrés y Tracy, de creo 4 meses. Y tenemos muchos niños chiquitos. Aunque chiquitos, tiernitos y curiositos, nacen pecadores. Bonitos pero pecadores. Tiernitos pero impíos también. Esa es la realidad. Vean cómo un niño manifiesta su naturaleza pecaminosa desde que nace en Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios 22, versículo 15. Muchos dicen: ay, es que los niños son tan puros. ¿Quién te dijo eso? ¿Verdad? Es un sí pero no. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho o en el corazón del niño. La necedad o el pecado está ligado ya al corazón del niño, pero la vara de la corrección va a alejar a ese niño ¿de qué? Pues de la necedad o del pecado. ¿Por qué creen que sus niños pegan? Y a veces los llevamos al cunero y dicen: mi hijo no pega y salió rasguñado. No pega, por eso lo rasguñaron, porque pegó y pega macizo. Sí pega.
Ay, no, en la casa se porta bien. No, mis hijos en la casa son unos santos, hermanos, pero puede que afuera no lo sean, ¿sí? ¿Por qué creen que se pellizcan, se muerden, no se prestan sus juguetes, sacan la lengua, nos desobedecen? Y las mamás rápido dicen, ay, es que es igualito a su padre, se parece a su papá. No, sino porque el pecado está ligado a su corazón desde que nacen. Por eso dice el proverbio, el sabio de Proverbios, que hay que disciplinar a nuestros hijos. La psicología nos dice que no tenemos que pegarle a nuestros hijos, que les hables. Y ustedes saben, en Estados Unidos no le puedes pegar a tu hijo, no le puedes dar un cinturón porque te demanda, te lleva con el juez y hasta te pueden meter a la cárcel. ¡Qué barbaridad! Pero el Señor dice que no, que la disciplina tiene que ser, y es disciplina física. También no abusemos de la disciplina física para no desalentar a nuestros hijos, porque hay unos que se pasan de la raya, ¿no? Una vez me tocó ver cómo un papá disciplinó a su hija, se escondió. Me da hasta vergüenza decirlo, pero era un pastor, ¿sí? Yo estuve en 3 iglesias, no hagan conjeturas, ¿verdad? ¿Cuál pastor sería este? Y un día su hija se estaba portando mal, muy mal, se cansó el pastor, nos pidió permiso para llevarla al baño. Es el clásico lugar de la disciplina, ¿verdad? Le digo, sí, adelante, y se la llevó al baño. Y estábamos chiquillos, y yo me acuerdo que había un hoyito por arriba, así la escalerita, y me fui a asomar por el hoyito. Y vi al pastor cómo agarró a su hija de los cabellos, la levantó y la dejó caer, y antes de que cayera la recibió con una patada. Hay que disciplinarlos, pero no hay que hacer eso. Dios nos va a pedir cuentas. Dios ama profundamente a los niños. Y dice la Escritura que hay ángeles que cuando ven que se trata mal a los niños van de inmediato delante de Dios y le dicen a Dios, mira, estos están tratando mal a los niños. Hay que tener cuidado, hermanos. Pero estábamos hablando de la necedad, de la desobediencia de los niños. Es algo que viene ligado a ellos desde el nacimiento. El pecado no es algo nuevo. Ha sido el mayor problema de todos los humanos desde el momento en que nacieron. Y a menos que se aborde este problema del pecado, la humanidad no resolverá muchos problemas en la vida. Luego noten que estos hombres endemoniados no usaban ropa. Estaban literalmente desnudos físicamente, pero también estaban desnudos espiritualmente hablando. ¿Y qué nos enseña esta desnudez? Que el pecado nunca mejora la calidad moral de las personas, nunca mejora la calidad moral de la gente. Nos enseña que el pecado nos desnuda y trae vergüenza a nuestras vidas. Allí en Génesis capítulo 3, versículo 7, ustedes saben la historia, cuando Adán y Eva pecan, se dan cuenta de algo. ¿Qué? Que están desnudos. ¿Y se sintieron bien? No se sintieron bien, se sintieron avergonzados, por eso cosieron hojas de higo. Entonces, Génesis 3:7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Noten, no conocieron lo que la serpiente les dijo que debían conocer o anhelar conocer, que era el bien y el mal. Ellos conocieron otra cosa que no estaba en los planes de Dios. Conocieron la vergüenza por su desnudez, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ropa o se hicieron delantales. Ya sabemos que coser hojas de higuera representan las obras con las que queremos solucionar el problema del pecado, cosa imposible de lograr. Necesitábamos la muerte del santo Jesús, que quitara todo el oprobio y la vergüenza que cargábamos sobre nuestros hombros a causa de nuestro pecado. Y eso es lo que necesitaban estos hombres endemoniados gadarenos: libertad por Cristo, que Cristo los liberara, que Cristo cargara con sus pecados. Esta desnudez de estos hombres gadarenos nos habla de nuestra desnudez ante Dios a causa del pecado. La Escritura dice que debemos vestirnos con las túnicas de Cristo. Dios dice en su palabra que debemos vestirnos con la justicia de Cristo. Ahora, ¿cuáles son esas túnicas de Cristo? ¿O cuál es el vestido de Cristo? Vamos a leer en Isaías capítulo 61, versículo 10, que Él está hablando de las túnicas de la salvación.
¿Cuáles son las túnicas de la salvación? Las que recibimos cuando venimos por primera vez y rendimos voluntariamente nuestra vida al Señor Jesucristo. Esas son las ropas de nuestra salvación. Isaías 61, versículo 10. Escribe el profeta y dice: en gran manera me regocijaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué tan alegre, Isaías? Porque Él me vistió de ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Esa era la felicidad que le causaba a Isaías. ¿Cuántos están felices de haber rendido su vida a Cristo? Amén, porque hemos sido cubiertos con las ropas de Cristo. Hemos sido cubiertos, hermano, con el manto de justicia. ¿Cuáles son esas ropas de justicia de Cristo? Fueron sus obras, fue su ministerio, fue su persona, su personalidad, sus conductas, el ejemplo de piedad que vimos en Él. ¿Cómo qué, pastor? Su amor, su misericordia, su cordialidad, su gracia, su compasión por los perdidos, su trabajo por su Padre, su fe, su piedad. Esa era la justicia de Cristo, las ropas de Cristo. Y nosotros debemos estar vestidos de Él también. De otra manera estamos en la misma condición de los endemoniados gadarenos, desnudos y avergonzados delante de Dios. Si no estamos vestidos con el manto de la justicia, además seremos arrojados al infierno. Eso se ilustra en la parábola del banquete de bodas que ya estudiamos en su momento, en Mateo capítulo 22. Vayamos, versículo 11. Mateo 22, versículo 11. Si no estamos vestidos con la ropa de Cristo, con la justicia de Dios, seremos echados al infierno. Ustedes no tienen planes de ir al infierno, ¿verdad? ¿A dónde tienen planes de ir? Bueno, vamos a leer Mateo 22, 11, 13. Entró a ver a los invitados. Cuando el rey entró a ver a los invitados, ese rey está hablando de Dios, vio allí a un hombre que no llevaba vestido de boda. No estaba vestido de Cristo, no estaba vestido de la justicia de Cristo. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar vestido de bodas? ¿Y cómo se quedó este amigo? Sin palabras. Ahora, esto no quiere decir que alguien se puede meter al cielo y que de repente, ¿cómo le hizo? Nadie lo sabe. No, hermanos, nada de eso. El Señor está ilustrándonos una historia tan importante que nos quiere decir que si quizá alguien podía llegar a pensar que podía filtrarse al cielo, de todas maneras nadie va a ocupar el cielo que no sea digno de estar ahí. De todas maneras Dios lo echaría de su presencia. Es algo que no va a suceder, pero Él nos pone la historia como algo imposible que suceda. Entonces dice, Él se queda sin palabras. Entonces el rey o Dios le dijo a los siervos que representan a los ángeles: átenlo de pies y manos y quítenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Eso le va a pasar a la gente que no se haya vestido de Cristo. También Marcos dice que los demonios son inmundos. El diablo siempre es sucio, ¿no? Siempre. El pecado nunca hace más limpio a nadie, hermanos. Jamás. La contaminación del pecado es muy difícil de eliminar. Para eso es que Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, dice que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dile al que está a tu lado: tú no puedes limpiarte por ti mismo. Solo la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Amén. Luego Marcos y Lucas, en sus evangelios sinópticos, nos cuentan que los endemoniados tenían su morada entre los sepulcros. Otras historias de endemoniados dicen que otros vivían en las montañas, había otros demonios que habitaron en el desierto. El punto es que ninguno es gratuito. Satanás y sus espíritus siempre van a buscar un lugar que ocupar, sea tu casa, sea tu vida,
sea un desierto, sea un sepulcro, sean las montañas, sea donde sea, nada es gratuito. Ellos no andan nada más así como diciendo, ay, esto porque es creación de Dios no lo puedo tocar, a estos cuates porque son creación de Dios no los puedo posesionar. Él siempre está buscando dónde vivir. Las tumbas, como en el caso de estos gadarenos, eran agujeros grandes cortados de las grandes rocas. Cualquier persona podía caminar por ahí, pero el que vivía entre tumbas significaba que estaba en el lugar de los muertos y en un lugar considerado inmundo según la ley de Moisés. Específicamente, no lo busque en Números capítulo 19. El pecado, hermanos, hace el mismo efecto precisamente, hace que la gente e incluso los cristianos quieran morar en los lugares de los muertos. El pecado hace que aún los cristianos quieran vivir en los lugares de los inmundos. No sé si se han dado cuenta. A los cristianos les gusta ir a los bares, lugares inmundos, sepulcros. A los cristianos les gusta ir a los antros. A los cristianos les gusta ir a los casinos. Dicen, yo sueño con ir a Estados Unidos para conocer Las Vegas. Las Vegas que se conoce como la ciudad del pecado, por lo que se ve, por lo que se hace, por lo que se experimenta. Pero los cristianos quieren estar allí, quieren echar su dinero en las máquinas, quieren ver a las muchachas, no sé qué pasa por sus cabezas. Quieren estar ahí, van a los prostíbulos, y todos estos lugares representan lugares de muertos e impuros, como estos endemoniados gadarenos. Un día un joven me preguntó, pastor, ¿puedo ir a un antro? Puedes si quieres, le dije. Pregúntale al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice que puedes ir, mira, por mí no hay ningún problema, Y eso nos demuestra que todavía hay muchos cristianos que están viviendo entre los sepulcros, como estos gadarenos, están viviendo en el mundo. Les atrae, les gusta y buscan las cosas del mundo. Hace poco una hermana me dijo, pastor, ¿cómo es posible que fulano de tal que está sirviendo en tal área, me lo encontré en la esquina fumando? Y luego hablamos con esa persona y esa persona dijo, sí, es que no puedo dejar el cigarro. Un día nos contaba una anécdota un pastor y decía que un día él iba caminando por ahí y se encontró a un congregante de su iglesia fumando un cigarro y esta persona le dice al pastor después de unos 5 minutos de plática, pastor, ¿y por qué no me dice que me quite el cigarro de la boca? ¿Para qué te pido que te quites el cigarro de la boca si lo tienes en tu corazón? ¿No? Otro lugar donde viven los demonios es en el desierto. El desierto representa sequedad, soledad y esterilidad. Ahí no hay vida, ahí no hay agua, ahí no hay las hermosas plantas, los hermosísimos ríos. El pecado y Satanás quieren hacer de nuestra vida eso, una vida sin fruto y una vida estéril de cosas buenas. Satanás nos quiere llevar y poner en un desierto espiritual. ¿Cómo lo hace? Una de sus maneras es incitándonos a que pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, como son riqueza, fama, mujeres, drogas, etcétera, 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 y de esa manera alejarnos al desierto, secarnos espiritualmente, alejarnos de la vida de Dios y finalmente sin fruto. Y la iglesia dice que el árbol que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Juan el Bautista dijo que el hacha ya estaba puesta sobre la raíz, que estaba a punto de suceder el gran juicio final, de que hubiera una separación, de que el árbol que era Israel, y de ahí nos tomamos para todos los israelitas espirituales que somos nosotros, será cortado. El Israel que diga ser hijo de Dios pero que no esté dando fruto para Dios, será echado en el infierno. Él quiere una vida estéril para ti, Satanás, una vida seca en Dios. Muchos de ustedes han dejado de oír a Dios. Muchos de ustedes no se deleitan en la lectura de la palabra.
Muchos de ustedes llegan a la adoración tarde, otros nada más a la predicación, otros se aburren en la iglesia porque están secos. No hay vida de Dios y eso es preocupante. Dice Marcos que estos hombres siempre de día y de noche estaban en las montañas y en los sepulcros dando gritos e hiriéndose con piedras. Y es que el pecado nunca satisface, hermanos. Siempre como estos gadarenos que de día y de noche estaban de arriba para abajo lastimándose sus cuerpos, de la misma manera siempre de día y de noche Satanás buscará para ti, para mí, nuevas emociones, nuevas aventuras, nuevas experiencias que ofrecernos, pero nunca lo veremos satisfecho. Nunca. Y una de sus maneras de hoy en día es la tecnología. Tú ya no te puedes conformar con tener un teléfono solamente para recibir llamadas, hacer llamadas y mandar textos. No nos conformamos, buscamos hasta donde podamos conseguir lo mejor, la mejor tecnología. Por eso la gente hoy en día actúa como zombie, ¿verdad? Y a veces nosotros los papás somos los culpables de eso, permitimos todo eso a nuestros hijos. Estaba leyendo unos artículos muy interesantes de cómo afecta la mente de los niños estar en la tablet o en el teléfono todo el tiempo con juegos y eso. Y en nuestra casa ya tuvimos que imponer una regla, lo que yo vi de los estudiosos, que decían no más de 1 hora al día, y 1 hora al día y no más, y se enojan y hacen berrinche y lo que tú quieras, pero yo los quiero sanos de aquí y sanos de aquí. Y les compramos a nuestros niños juegos de matar ahí en su iba a decir el Atari. Uy, es en mis tiempos, hermanos. Y los de esta generación dicen, ¿y qué es el Atari, verdad? En su, ¿qué es el Xbox? ¿Qué otra cosa? Miren qué bien saben, no, hombre, sí. Y de matar, y yo a mis hijos decidí no comprarles juegos ni bajarles aplicaciones de matar personas, aunque sea un juego, porque eso se les mete aquí y se les pasa aquí. Y no están matando personas de verdad, pero sí están matando personas ahí en el juego. Y yo no quiero alimentarles a mis hijos nada de eso. Ay, papá, qué aburrido, ¿me quieres comprar uno de Legos? Si quieres, y si no, nada. Ay, papá, puras carreras de carros. Si quieres, es por tu bien. Ahorita no lo entiendes, pero después lo vas. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, como es un intruso, hermanos, se va a meter. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Cualquiera se mete en una escuela y mata. Y es que el mundo, Satanás no trae satisfacción al alma, pero el Señor satisface el alma de los que le anhelan. Salmo 107, versículo 9, porque sacia al alma menesterosa. Dios sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Llena de bien al alma hambrienta. Amén. Versículo 29. Clamaban estos hombres y le decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Escuchen bien, los ángeles caídos ya no tienen nada que ver con Jesús. Desde el momento que fueron echados en tierra, dejaron de tener cualquier relación por mínima con Jesús. Ahora somos nosotros los hombres los que tenemos que ver todo con Cristo. Amén. Todo, el propósito de Cristo venir a la tierra no eran los demonios, no son los ángeles caídos. Ellos ya no tienen el perdón de Dios. Nosotros somos y fuimos el propósito de que Jesús viniera a la tierra. Lucas lo escribe en el 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y se refiere a nosotros, no se refiere a ángeles. Dile al que está a tu lado: Jesús vino a buscarte a ti, no a los ángeles que se le revelaron, a ti vino a buscarte. Por eso es que el socorro de Cristo, hermano, no es para los ángeles, sino para nosotros los hombres. Los ángeles caídos no tienen esta gracia.
Dios determinó salvar a los hombres, pero por la locura de la predicación, pero no lo hizo con los demonios. Para ellos la única relación que tiene que ver con Jesús es el temor que sienten hacia Él. Por ahora los demonios saben que están por el momento en una libertad controlada, pero que un día esa libertad se les acabará y ya no podrán moverse con la misma libertad, porque llegará el momento en que serán arrojados al lago de fuego que ha sido preparado para ellos y para su líder Satanás. Entonces ahorita están haciendo su labor, su función. Por eso Él es llamado el príncipe de este mundo. Jesús es el rey, pero Él es un príncipe porque se le ha dado autoridad, ¿sí? Pero no una autoridad para obligarnos. Satanás no puede hacerte pecar. Creo que fue Martín Lutero el que dijo: tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre ella. Y tú no puedes evitar que Satanás te opresione y te invite a pecar, ¿sí? No puedes evitarlo, pero sí puedes evitar pecar. Tú decides si pecas o no pecas. Versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. ¿Cuántos cerdos? Bueno, Marcos en su evangelio dice que eran como 2000 cerdos. El cerdo era un animal inmundo en Israel. Su carne no se podía comer, los judíos no podían. Entonces lo más seguro es que esta ciudad de Gadara estaba poblada por gentiles para quienes no era problema la crianza de los cerdos. Versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Miren los demonios. Hay dos cosas aquí. Número uno, le rogaron a Jesús porque reconocían la autoridad de Cristo. Número dos, ellos le dijeron: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Hasta los demonios le hablan con respeto a Jesús, cosa que a veces los cristianos lo tienen olvidado, ¿no? Ustedes ya lo saben de memoria. Y le exigimos a Dios y esto y lo otro. Y si tú diezmas y ofrendas, nos enseñan algunos y dicen: tienes el derecho de reclamarle a Dios tus bendiciones. Reclámale a Dios tus bendiciones. No, aún los demonios creen y tiemblan. Y ellos le dijeron a Jesús: permítenos ir. O sea, haz tu voluntad sobre nosotros. Te pedimos que nosotros queremos ir a los cerdos. ¿Nos permites ir a los cerdos? ¿Por qué ellos le piden a Jesús ir a los cerdos? Bueno, hay una sola razón. Porque el destino final de los demonios y de Satanás va a ser el abismo, hermanos. Y ellos creían que si Jesús los echaba fuera, los iba a echar al abismo. Y el abismo es el destino final de los demonios. Entonces ellos, no entendiendo, porque no entienden muchas cosas, les dicen: arrójanos a los cerdos, no queremos ir al abismo ya. Hay ministerios de liberación que cuando están ahí forcejeando con los demonios, les dicen a los demonios: te arrojo al abismo. No sé si lo han oído. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para enviar al abismo a ningún demonio, porque Jesús es el único que va a enviar a los demonios al abismo en el día final, no nosotros. Otros dicen: te arrojo al fondo del mar y de aquí para allá y te ato de la cola y te lo voy a hacer bien por los cuernos y luego por las patas para que no te puedas. No podemos, no, nada de eso funciona. Es más, todas esas son estrategias de él mismo. Y es que los demonios solían mostrar su furia cada vez que eran expulsados por Jesús. Leemos en los evangelios que derribaban a la gente al piso, los dejaban como muertos, lanzaban grandes alaridos, etcétera, etcétera, etcétera. El interés diabólico está siempre en el daño que pueda causar, ya que los demonios son homicidas, como su comandante en jefe, Satanás, que es homicida y es mentiroso y es padre de mentira desde el principio. Y a pesar del poder que tienen los demonios, porque tienen mucho poder, reconocen que Jesús tiene toda autoridad y poder sobre ellos. Y esto es un gran consuelo para nosotros, hermanos, ¿no? Es un gran consuelo porque nada puede hacer Satanás
ni nada pueden hacer sus demonios contra un hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo nos protege. Un amén más entusiasta, por favor. Dios nos protege. Vayamos por favor al Salmo 34, versículo 7. Les voy a recomendar una enseñanza que predicó el pastor Chío Olivares hace unas 2 semanas, quizá o 3, que se llama ¿Quién es el misterioso ángel de Jehová? No sé si ya la oyeron. Escúchenla. ¿Quién es el misterioso ángel de Jehová? ¿Ustedes saben quién es el misterioso ángel de Jehová? Jesús, su Hijo Jesús. Jesucristo es el ángel de Jehová. Y miren esta profecía mesiánica de David que dice: el ángel de Jehová, o sea Jesús, acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Gloria a Dios por eso. Entonces Satanás y los demonios no pueden tocarnos, no pueden hacernos nada. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová, que es Jesús, acampa alrededor nuestro, porque nosotros le tememos, le respetamos, le amamos y nos defiende. Por eso nuestra lucha no es contra ellos, o sea, no es contra carne y sangre, es contra ellos. Pero aún nuestra lucha contra demonios no es como lo expliqué hace un momento. La lucha es contra argumentos. Todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo, esa es nuestra lucha. Es lo que dice Satanás contra lo que dice Cristo, y nosotros estamos por lo que dice Cristo contra lo que dice Satanás. Es nuestra lucha, y cuando hacemos esa lucha, entonces el Señor nos defiende. No podemos pelear nosotros, somos incapaces, hermano. De una cachetadita que nos dé Satanás nos deshace, nos aniquila. Por eso el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. El apóstol Juan nos enseña que si hemos nacido de nuevo, el maligno no nos puede tocar. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Ahí está. Gloria a Dios. Mire, sabemos, dice Juan en su primer carta, 1 Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No dice que no peca, porque todos pecamos. Es diferente la práctica del pecado. Sí, yo explicaba en la mañana aquí cómo es una práctica del pecado. Diario te quieres sacar un lápiz de la empresa. Diario. Estás practicando el día. Vendes alimentos, tienes tu negocio, le quitas a la báscula, le pones una maña, eres taxista, le pones un imán para que, yo qué sé, ¿verdad? Me estoy imaginando. Esa es la práctica del pecado. Y dice Juan que el que ha nacido de nuevo no ve todos los días pornografía, ni todos los días anda codiciando a la mujer extraña, ni todos los días anda viendo qué robarse, ni todos los días anda viendo a quién fraudear. No, hermanos queridos, no practica el pecado, pues el que fue engendrado por Dios, o el que nació de Dios, le guarda, y el maligno no lo puede tocar. Volvemos a la lucha de argumentos. Nosotros luchamos con argumentos, el Señor nos defiende, Él nos guarda. Pero el nacido de nuevo se esfuerza por tener una vida de nacido de nuevo, que agrada a Dios, con fallas, con equivocaciones, con situaciones, todo el tiempo, pero vamos creciendo. Esa es la doctrina de la santificación. Nadie es totalmente santo, nunca ninguno de nosotros vamos a lograr en algún momento ser completamente santos. Eso es imposible que suceda, pero estamos en un proceso de santificación, que la santificación es la corrección de todos los días, de cada día, del esfuerzo, de la lucha contra la carne, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vamos a ser santos? Cuando Cristo venga por la iglesia, nos tome y vamos a ser transformados en el aire, y entonces ahí todo lo pecaminoso que tenemos se va a ir, se va a quitar, y vamos a ser completamente santos. Mientras no, ahorita estamos en la doctrina de la santificación. Y es que en todas las cosas los creyentes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Dice Romanos 8:37, solo anótelo, no lo busque. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo nos amó y en Él nosotros somos más que vencedores. ¿Quién venció a Satanás en la cruz? ¿Cristo o nosotros? Cristo, pero Cristo está en nosotros. Entonces en Él somos más que vencedores. Es como hacemos caravana con sombrero ajeno, ¿verdad? Y Satanás nos ve y él quisiera burlarse de nosotros, pero no puede porque él ve a Cristo en nosotros. Y nosotros debemos estar conscientes de eso. El versículo 32 en nuestra historia, Jesús le dijo a los demonios: id, cuando le pidieron permiso de ir a los cerdos. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Jesús dio permiso a los demonios de entrar en los cerdos. ¿Por qué Jesús permitió tal cosa? No lo sabemos, la respuesta está en el secreto de Dios. El relato no nos da ninguna razón para ello. Pero el resultado de la posesión diabólica en los cerdos fue fulminante. Toda la piara de cerdos, tal vez conmocionados al sentirse poseídos por una fuerza extraña a su naturaleza, iniciaron una enloquecida carrera en dirección al acantilado, saltando desde el acantilado a las aguas del lago, y todos perecieron ahogados, 2000 cerdos. Y una vez que los demonios entraron a estos cerdos, comenzaron los cerdos a actuar de forma errática e incontrolable, ¿verdad? Empezaron, yo creo que a dar de vueltas, unos se caían, unos corrían, se golpeaban unos contra otros. Así es el pecado. El pecado no mejora nuestro comportamiento, lo empeora. El pecado nos hace actuar tontamente y fatalmente. El pecado es suicida porque es autodestructivo. Y ahí tenemos a la gente que dice: ya no puedo con esta carga, ya no puedo con este pecado, y empieza a pensar: mejor me gustaría quitarme la vida, me gustaría arrojarme de un puente, porque así es el pecado. El pecado no mejora, empeora las cosas. Dice que los cerdos corrieron al despeñadero, hacia abajo. Sí, y es que el pecado no levanta a nadie, el pecado baja. Cuando nosotros nos embarcamos en el camino del pecado, es un camino descendente, descendente, descendente. Mateo dice que los cerdos poseídos por los demonios corrieron violentamente. Cuando nosotros no tomamos en serio las cosas de Dios y nos acostumbramos a estar pecando, los actos de pecado aumentarán violentamente, como estos cerdos, aumentarán rápidamente. Rápidamente tocaremos fondo y el final puede ser fatal. La idea de que un pequeño pecado no va a dañar nuestra vida es sin duda una de las mentiras favoritas y más malvadas del infierno, porque es el camino ascendente. Ay, este no es un pecado tan grave, yo no he matado a nadie, yo no he engañado a mi mujer, yo no soy un drogadicto, yo nomás esto, como decía la otra vez, yo nada más cometo micropecados. ¿Se acuerdan del micropecado? Sí, yo no engaño físicamente a mi esposa, pero el micropecado, dicen los expertos, que es mensajearte y decirle: qué bonita te ves, me gustaría cenar contigo, te ves muy atractiva, te puedo dar un abrazo nada más, a la que no es tu esposa. Es un micropecado. Mucho de lo que las personas hacen hoy, que creen que es vivir la vida, realmente es la muerte, hermanos. Las fiestas salvajes, los antros, las borracheras, las drogas, la desilusión, no son más que la agonía de un alma que muere en el pecado. En estos destrampes, las personas actúan como los cerdos que se comportan salvajemente y se dirigen hacia la muerte. Pero nosotros debemos, como seres pensantes, debemos considerar el fin de todo lo que hacemos, de todo lo que estamos haciendo, de todos los planes que tenemos.
Pocas veces consideramos el fin de nuestras vidas. Rara vez miramos nuestra conducta y reflexionamos cómo va a afectar nuestro futuro. Rara vez. Por eso lo mejor es reflexionar si no queremos perecer al final en el lago de fuego. La gran lección que todos los gadarenos podían recibir es que para Dios no hay riqueza en la tierra que pueda compararse con la salvación de una persona. Los valores terrenales son inferiores al lado de los valores espirituales, como lo fue la gran liberación de este hombre. Eso era mucho más importante que la pérdida económica que representó la muerte de estos 2,000 cerdos. Verso 33 y 34, vamos rápido. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas. Imagínenselos, por favor. Y lo que había pasado con los endemoniados. Verso 34. Y toda la ciudad de Gadara salió al encuentro. Imaginen las viejitas, las mujeres, los jóvenes, los grandes, los empresarios. Salieron al encuentro de Jesús. Después de haber recibido la información, fue libre un gadareno. Cuando le vieron, le rogaron y le dijeron: bienvenido. Qué bueno hubiera sido eso, ¿no? No le dijeron bienvenido, le rogaron, dice, que se fuera de sus contornos. Hoy hay un hombre tremendo, poderoso en palabra. Parece que es el Mesías de los judíos. Miren, que se acuerdan de esos 2 hombres peligrosos que se cortaban sus cuerpos con piedras, que vivían allí en las tumbas. ¿Qué creen? Que ya están sanos. Ese hombre Jesús se llama, los liberó y están libres. Nada más que hay un pequeño detalle: que todos los demonios, que eran como 2,000, se fueron a los cerdos, y todo su negocio de carnitas se llamaba. Y ellos, uno que entiende prioridades, debieron haber dicho: bueno, como Job, Jehová dio y Jehová quitó, ¿verdad? El nombre del Señor sea bendito. Bueno, ya nos dará el Señor otro negocio, a lo mejor, que sé, manejar un taxi, algo, no sé. Todo es digno cuando viene de Dios, ¿no? Pero no pensaron así. Le rogaron: ¿sabes qué? Vete, por favor, no te queremos aquí. O sea, están como los judíos con Barrabás. ¿A quién soltamos? ¿Al justo o al pecador? Queremos que suelten a Barrabás. Queremos que suelten a Barrabás. Ellos querían lo mismo, querían su dinero, querían sus negocios prósperos. No les importaba la libertad de estos pobres hombres que vivían atormentados por demonios. Estos hombres de Gadara primero le tenían miedo a los endemoniados, ahora le tenían miedo al sanador. Y es que tener miedo cuando los demonios fueron expulsados sí refleja un corazón que no está bien con Dios. Pero tenerle miedo al poder de Jesús quería decir que no querían más interferencia de Jesús con sus negocios. O sea, tú aparte de nosotros, Señor, no te metas en nuestro negocio. Por eso incluso muchos cristianos no quieren estar tan comprometidos con Dios, porque no quieren dejar sus hábitos, no quieren dejar sus tranzas, quieren seguirle robando al SAT, no quieren ser justos con sus empleados, simplemente no quieren que Dios se meta en sus negocios turbios, por supuesto. Y estos de Gadara no querían que Jesús insistiera más en su tierra para que no encontrara más males que erradicar. Mejor que se vaya, nos va a dejar en ruinas. Se va a dar cuenta que el que vende también barbacoa está igual que nosotros, y el que vende carne lo mismo, ¿no? Mejor que se vaya. Y se va a dar cuenta que el que tiene taller mecánico les dice a sus clientes que es esto cuando era algo bien sencillo. Mejor corrámoslo, ¿no? Tenían un problema muy grande entre ellos. El problema eran los endemoniados. Eran una amenaza seria para la sociedad. Nadie podía controlarlos. Ahora viene Cristo, resuelve el problema por completo, pero la reacción de la gente fue decirle a Cristo que se fuera mejor de la ciudad.
Y puede suceder en las iglesias, y de hecho sucede. Un pastor puede estar predicando bien la palabra del Señor, una iglesia queremos estar buscando honrar a Cristo, pero la gente quiere echar a esa iglesia o quiere desaparecer esos ministerios, quiere correr esos pastores. ¿Por qué vemos tal ingratitud? Porque la gente no quiere renunciar a sus pecados, no quieren que les digan dónde está la falla. Alguien dijo: sintieron la presencia del Santo de Dios intolerable para ellos. No teniendo deseo de ser liberados de sus pecados, le suplicaron que se fuera. Y es que esa es la realidad, hermanos. No basta con sabernos pecadores, tenemos que sentirnos pecadores. Y es hasta que te sientes pecador que clamas al Señor por un cambio de vida. Todos sabemos que pecamos, pero si tú no vienes aquí sintiéndote pecador, has perdido tu tiempo. Lo corrieron. Lucas dice que subió al barco y se fue de regreso el Señor. Se fue. Ellos le rogaron que se fuera. Su oración fue contestada. Si no quieres a Dios, Él no te obligará. Cristo toca la puerta de nuestros corazones. Él no va a abrir la puerta a patadas. Él es un caballero, Él es un Señor. Jesús no va a entrar donde no se le quiere recibir. He aquí, dijo el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Y estas personas en Gadara no amaban a Cristo y no ansiaban su presencia, así que los dejó. Los dejó. Y se regresó, o mejor dicho, y se quedó con Pedro, con quien venía en la barca. ¿Cuántos le decimos al Señor en esta tarde: Señor, quédate conmigo, no te vayas? Oremos. Con tus propias palabras, dile al Señor: no te vayas, Señor, quédate conmigo aquí en mi corazón. Reconozco que con mis hechos, con mi vida, con mis actitudes, con mis formas, mis maneras, muchas veces te he dicho: vete. Perdón, Señor, perdóname. Tú viniste al mundo a resolver el problema, el verdadero problema, el más grande, el más serio, que es el problema de mi pecado. Y a veces cuando tú me hablas así, Señor, y me confrontas, no me gusta. No solo me duele, sino que hasta me enoja. Y me he llegado a comportar como los habitantes de Gadara, que casi, Señor, te podría decir con mis hechos: vete, Jesús, no me vuelvas a hablar tan fuerte. ¿Quiénes somos nosotros para siquiera pensar así, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para no recibirte cuando tú viniste a darnos vida y vida en abundancia? Y es que es cierto, Señor, muchas veces abrimos las puertas a los demonios, y aunque ellos no me pueden poseer porque tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, cuando yo le abro mi corazón a ellos y deliberadamente te digo adiós a ti, entonces yo corro el riesgo de ser poseído por un demonio. Mi cabalidad se puede ir. Mi pensar, Señor, puede estar tan lejos de ti por culpa mía. Pero no queremos, Señor, sufrir
eso de parte de Satanás. Mejor queremos seguir bajo la sombra del Omnipotente. Queremos seguir bajo tus alas. Queremos seguir acampando debajo de ti. Queremos aprender a temerte más para que nos defiendas contra todos estos ataques del diablo. En la escuela, en la calle, con los amigos que tengo. Señor, hay tanta influencia demoníaca que quiere matarme, que quiere secarme, que quiere llevarme al desierto de la soledad, al desierto de la infertilidad. Cuando tu voluntad para nosotros es que demos fruto, y fruto en abundancia. Unos al 30 por uno, otros 60 por uno, otros 100 por uno, pero tú esperas de nosotros fruto. El árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y el árbol bueno no puede dar fruto malo, y el árbol malo no puede dar un fruto bueno. Señor, qué clara es tu palabra. Somos nosotros los que no queremos encajar con ella. Somos nosotros los que nos oponemos. Y al final somos nosotros los que sufrimos. Al final somos nosotros los que enfermamos. Al final somos nosotros los que moriremos eternamente. Ayúdanos, Señor. Ore a Dios. Cierre sus ojos. Póngase a cuentas con el Señor y pídele perdón. Dile: aquí estoy, Señor. Voy a retomar. Voy a volver a empezar. Tú eres digno, Señor, de que te recibamos en nuestras vidas y corazones. Jamás te diremos: vete, Jesús, vete, porque te necesitamos. ¿Cómo podemos decirle vete al Salvador de nuestras almas, al sanador de nuestros cuerpos, al perdonador de nuestros pecados? Necesitamos una renovación, hermanos. Así, con tus ojos cerrados, con tu corazón abierto al Señor, prepárate, porque el Señor está contigo y el diablo no te puede tocar. Pero encomienda al Señor tu camino y te irá bien. Tú dile al Señor ahí en tu corazón: Señor, yo te doy la bienvenida a mi vida. No te vayas, te doy la bienvenida, pero ayúdame a renovar mis pensamientos, lo que siento aquí en mi interior que me estorba. Ayúdame, Señor Jesús. Vamos a empezar todos juntos. Vamos, otra vuelta. Quédense sentados ahí en su silla. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Una vez más.
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Mi corazón, Señor, necesita más de ti, Jesús. Mi corazón te necesita, te necesito más cada día. Cada día necesito de ti, Jesús. Llena mi ser, llena mis pensamientos, llena mi alma con tus sentimientos, parecerme a ti. Bienvenido aquí, eres tú, Señor. Bienvenido aquí, eres tú, Jesús. Abrimos las puertas de nuestro corazón. Entra aquí, cena conmigo y yo contigo. Quiero estar bajo tus alas y el diablo no me puede tocar, porque estoy en tus manos, protegido por ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Siga orando, hermanos. Le estamos dando la bienvenida a Jesús en nuestro corazón.